Hola, buen día. Yo soy Celeste y esto es Pregúntale a Celeste. El día de hoy vamos a trabajar acerca de un tema súper especial, súper bonito y súper importante. La autoestimulación erótica en niñas y niños. ¿Te has preguntado alguna vez si en realidad es normal que un niño o una niña toque sus órganos sexuales para provocarse placer a sí mismo o a sí misma? ¿Te has preguntado alguna vez por qué sentimos tanto temor o tanto rechazo, vergüenza, miedo al escuchar hablar de este tema o al intentar platicar sobre él? ¿Te has preguntado alguna vez cómo es tu propia sexualidad como adulto o como adulta, madre o padre de familia con respecto a la sexualidad de tu niño o de tu niña? ¿Te has preguntado alguna vez si los estás protegiendo al no informarles o al callar este tema tan especial y tan importante que genera culpa, que genera miedo, que genera rechazo y a veces hasta odio, hasta sensaciones y sentimientos muy desagradables? El día de hoy vamos a trabajar con ese tema y vamos a despejar dudas y vamos a intentar estar un poco más contentas, contentos, relajadas, relajados y conscientes con respecto a la autoestimulación erótica infantil. Bien, la primera pregunta que vamos a trabajar es la de los sentimientos. Soy psicóloga y durante 30 años he estado trabajando con las personas y sus sentimientos. ¿Cómo desarrollamos nuestro sentido de coordinación interna con respecto a nuestros sentimientos? 5 son los sentimientos principales y ya los trabajamos en otro video, los cuales a mí me encanta poner las letras iniciales o las siglas de la palabra amate, por aquello de la autoestima. Amate. La A de afecto, la M de miedo, que es uno de los sentimientos naturales del ser humano. Aquí en China, en todas las eras humanas, en toda la historia, etc. El ser humano tiene 5 sentimientos. Amate. A de afecto, que es lo que nos une con los demás seres humanos. M de miedo, que es lo que nos ayuda a salvarnos de los peligros. En la antigüedad, los peligros eran mucho más grandes que los de ahora. Actualmente sabemos que los peligros casi siempre están en nuestra mente. Y digo casi siempre porque también existen todavía los reales. La A, la M, la A de nuevo, que es la alegría. La alegría es una vibración muy alta, una vibración de risa, de afecto, de abrazo, de ganas de salir de uno mismo, pero al mismo tiempo que nace desde la interioridad y la paz. La alegría nace de la paz, sí. A-M-A-T. La T es de la tristeza. Sabemos que la tristeza tenemos que atravesarla para poder llegar nuevamente al valle florido de la alegría. Pero atravesar la tristeza a veces nos cuesta tanto trabajo que preferimos el enojo, la alcoholización, preferimos la evasión y muchas otras cosas con respecto a la tristeza. Porque no es nuestra amiga. Claro que sí, necesitamos hacerla nuestra amiga, pero nosotros poner las reglas de esa amistad. A-M-A-T-E. La letra E es la letra del enojo. A las mujeres nos enseñan a ponernos tristes porque es más fácil controlarnos si estamos tristes, pero a los hombres les enseñan a enojarse como primera opción de sentimiento. ¿Por qué? Porque está permitido que el hombre tenga una irrupción con agresividad e inclusive con violencia dentro del ámbito social. Por eso las mujeres arreglamos nuestros asuntos con palabras y los hombres, o generalmente antes se pensaba que los hombres podían arreglar sus asuntos con golpes. Estos 5 sentimientos son los que están relacionados directamente, todos, con la sexualidad y sobre todo con la sexualidad infantil, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Por qué sentimos tanto tristeza como enojo y miedo, que son los 3 un poco desagradables sentimientos, al trabajar o al hablar sobre sexualidad infantil? Por toda esa cultura judeocristiana que nos rodea y que nos ha permeado. Ya no sabemos por qué pensamos así, por qué nos da miedo, por qué nos da tristeza o enojo hablar de eso, pero sí lo sentimos. En cuanto nosotros pasamos esta sensación a la cabeza, que puede ayudarnos a filtrar con el filtro del juicio, del raciocinio, de la inteligencia, de la información actualizada que tenemos el día de hoy para con la sexualidad infantil. Cuando pasamos por este filtro de la racionalidad, nuestra sensación va empezando a cambiar. Ojo, no es de un día para otro. No, hoy amanecí con miedo, tristeza y enojo con respecto a hablar de la sexualidad y ya mañana voy a amanecer diferente. No, todos somos procesos. Todas somos procesos. Necesitamos saber
que si no estás informándote y actualizándote con respecto a este tema, vas a seguir cultivando dentro de ti mucho rechazo y mucho rencor hacia este tema de la sexualidad infantil y sobre todo de la autoestimulación. El tema número 2. ¿Es normal que un niño o una niña se toque? Caray, los seres humanos venimos a disfrutar este planeta. Si una orden tenemos de allá arriba o de acá adentro o de donde quieras, que tengas esa noción de lo que es el origen del ser humano, de la materia, del planeta, etcétera, le digas Dios, le digas, no sé, universo, infinito, etcétera, o así no tengas ninguna creencia en nada ni en nadie, los seres humanos estás consciente de que estamos necesitando ese vínculo afectivo. Y el primer vínculo que tenemos es con quién, con el útero materno. Todas y todos, vengamos de la religión, la raza de donde vengamos, etcétera, tenemos un vínculo interno, íntimo, con el útero de nuestra madre, en donde fuimos muy acogidos, muy calientitos, muy bien cuidados y contenidos en ese útero, muy abrazadas y abrazados, y es por eso que nuestro cuerpo estaba en un placer constante, continuo. Sale nuestro cuerpo en un parto, en una cesárea, en el nacimiento que haya tenido la persona, y sale al frío, y sale a lo rasposo de la tela. Ya no es lo líquido, rico del líquido amniótico, no, sino que es algo rasposo. Pero qué tal que llega el calor de la piel de mamá y que llega el pecho de mamá a alimentarnos, o el biberón en este caso. No vamos a discriminar a las personas que fueron alimentadas por biberón, y resulta que nos da placer. Es la segunda relación placentera que tenemos, la piel de nuestra madre, sus besos, sus labios o sus manos, el calor de su cuerpo. Ojo, mucho ojo, si eres papá, es imprescindible que cuando nace tu bebé, con el torso desnudo y el cuerpecito del bebé desnudo, lo abraces y lo cobijes, que el bebé sienta, además de la calidez y la suavidad de mamá, la fuerza del pecho de papá, el corazón de papá, que es el que también lo está acogiendo y lo está amando, y le va a abrir camino por el mundo a través de los medios que papá también pueda brindarle a ese bebé. ¿Cuál es la respuesta entonces a la pregunta? ¿Es normal que un niño o una niña toque sus órganos sexuales? Por supuesto que es normal. Por supuesto que es normal. Es un ser humano que está buscando placer, que está buscando o necesitando esa satisfacción, ese placer y esa cabida en el mundo a través de el placer que le da el tocar sus órganos sexuales. Lo descubre solito y bueno, lo procura después como una conducta placentera, así de simple. Es normal. Número 4. ¿Cuáles serían las reglas que podríamos usar para poder trabajar con el tema de la sexualidad infantil y sobre todo de la autoestimulación erótica? Primero, la primera regla sería considerar que ya no se llama así, no se llama masturbación. Antiguamente así se le nombraba, porque la palabra masturbación significaba manchar con la mano o mano manchada. En la actualidad se sabe que esta es una conducta que muy lejos de ser dañina es necesaria, es imprescindible procurarla. Tal vez no imprescindible, en un momento más vamos a platicar de eso. Hay niños que sí se tocan para autoestimularse y provocarse placer, y hay niños que no lo hacen nunca, a lo mejor hasta llegar a la adolescencia o a la edad adulta. En un momento más vamos a platicar también de ese tema. La primera regla sería no nombrarle así, sino nombrarle estimulación, autoestimulación o bien el provocarse placer a la misma persona, ¿de acuerdo? Segunda regla, que no sea una actividad que invada la vida del niño o de la niña. Al igual que en cualquier persona adulta o que en cualquier adolescente, que no sea la única actividad que ocupa el día de la vida de ese niño o esa niña. Que ese niño o esa niña pueda también ir a la escuela, hacer su cuerpo, jugar un rato, comer, convivir con su familia. En ese caso sí será adecuado que pueda estar teniendo esta actividad. Número 2. Que sea una actividad privada. Es imprescindible desde que son muy pequeñitos los niños y las niñas encontrar este momento para poder diferenciar las actividades sociales o públicas de las actividades privadas. Por ejemplo, cuando están aprendiendo a ir al baño, que tienen más o menos alrededor de los 2 años de edad, se les pide que el lugar en donde ellos vayan a estar haciendo sus necesidades, tanto de la pipí como de la popó, tanto del vesicales como anales, fuera en privado. Es lo imprescindible, es lo ideal. ¿Por qué? Porque así nuestra cultura lo maneja, es algo cultural. Sobre todo porque, bueno, en cuestiones de higiene ya tenemos un lugar que es el baño, especialmente diseñado para que allí pongamos los desechos y puedan desecharse fácilmente. Esa es la
Segunda regla que tiene que estar, el niño o la niña tienen que estar conscientes de que si van a tocar su cuerpo necesitan hacerlo en un lugar privado, lejos de los ojos sociales, lejos del juicio que puede estar teniendo el adulto. La tercera regla sería el no exceso. Si va a ser la única actividad que va a estar haciendo un niño o una niña, por ejemplo, tallarse un ojo durante todo el día, bueno, pues el ojo al final del día va a estar irritado, enfermo y muy lastimado. Es lo mismo que pasa en esta situación. No podemos dejar que un niño o una niña tenga un excesivo autoestimulación. ¿Por qué? Porque va a lastimarse así de simple, como cualquier otra actividad que haría en exceso. Lo lastimaría y sería inadecuado, porque como decíamos en el punto anterior, no es posible tener un equilibrio entre todas las actividades que está realizando este niño o esta niña. Esa sería la tercera de las recomendaciones que se pueden estar aplicando a lo que es el tema de la autoestimulación erótica en niñas o en niños. ¿Cuál sería el siguiente punto? El siguiente punto es que las adultas y adultos que estamos rodeando a ese niño o esa niña, que estamos ahí para educarle y para orientarle acerca de cómo es el mundo, tengamos una relación sana con nuestra sexualidad, con nuestra propia manera de manejar el placer personal, el placer sexual, y sobre todo seamos personas capaces de diferenciar entre nuestras necesidades y posibilidades, entre nuestra propia educación y nuestros propios prejuicios y las ideas que estamos transmitiendo a ese niño o a esa niña. El mundo ya no es el mismo de cuando tú, adulto, ahora, de cuando tú eras niño o niña, de cuando eras adolescente. El mundo les exige a los niños de ahora y a nuestros adolescentes estar al tanto de las cosas que pasan o que podrían pasar con ellos, con su cuerpo, con su salud, con su bienestar. ¿Qué significa esto? Que necesitamos adquirir y adoptar el conocimiento de que es una conducta adecuada, de que es una conducta inclusive deseable para el niño o la niña el estar tocando sus órganos sexuales y provocándose placer a través de ellos, con las reglas que ya mencionamos. La primera, que sea en un lugar privado. La segunda, que ya no se le llame masturbación, sino autoestimulación. La tercera, que sea no en exceso. Y la cuarta podría ser, muy probablemente, si el niño o niña se toca directamente con sus manitas, los órganos sexuales, que estén muy limpias las manitas. Eso sería por lógica. Esta sería la recomendación que el día de hoy a mí me gustaría hacerles y dejarles. El otro día me preguntaba una mami, oye, mi chiquito tiene 8 años, ¿es normal que toque sus órganos sexuales? Ojo, mucho ojo. Sí es normal, como yo lo decía hace rato, porque es su cuerpo, porque es su placer, porque es su autoexploración, inclusive no nada más fisiológica de placer, sino también de autoestima. Si yo merezco placer es porque yo merezco amor. Pero resulta que en la actualidad los niños y las niñas están muy accesibles, con mucho acceso, más bien, con un acceso muy fácil a los medios electrónicos de comunicación. Y esto sí les puede estar dando fácil acceso también a los materiales de sexo explícito, que antes se llamaba pornografía. Ojo, mucho ojo, es recomendable que tu niña o tu niño tengan la PC, el computador, etcétera, en un lugar social de la casa, en la sala, en el comedor, en un lugar en donde haya algún adulto o adulta estando cerca de ellos. ¿Por qué? Porque el material de sexo explícito es imprescindible que esté regulado para con nuestros niños y adolescentes. Tal vez los adolescentes ya tienen sus maneras para poder ocultar un poco estas actividades de placer y de autoestimulación con respecto a los adultos, pero los niños sí se pueden ver altamente agredidos con respecto a lo que es la imagen de lo que es la sexualidad adulta, altamente inquietos, altamente inquietados. En consultorio me tocó trabajar con una chiquita hermosa que tenía 10 años y que había recibido de una compañera algunos links con respecto a lo que era pornografía o sexo explícito. Vino la mami muy preocupada y bueno, con la nena estuvimos trabajando al respecto. Había desarrollado una compulsión, una obsesividad y una compulsión a la autoestimulación erótica. Desde ahí empezamos a trabajar esta parte de cómo hacemos para volver a equilibrar nuestras actitudes, actividades y sobre todo los tiempos que ella ocupaba en eso. Afortunadamente logramos que la chiquita estuviera otra vez manejando unos parámetros mucho más equilibrados y bueno, entró esta información, entró esta actividad en la vida de la niña y logró encontrar acomodo. No era ya esa principal ocupación que ella estaba buscando, que era procurarse placer, sino que simplemente pasó a ocupar un lugar
no, un lugar menos importante en el continuo o en el cúmulo de actividades que la niña buscaba, realizaba y hacía en todo el día. Es exactamente como mis muñequitos. Si yo tuviera aquí un trono para el muñequito más importante, ese sería el muñequito único y feliz y capaz de ser admirado. Y no, la vida está llena de actividades que necesitamos equilibrar y que necesitamos conocer para poder saber qué hacer con ellas. Cuando nosotros tenemos una actividad o un sentimiento, una sensación, una idea y le podemos dar un nombre, entonces podemos manejarla y podemos hacer que esa idea haga lo que nosotros queremos, tener control y tener mandato por sobre la idea y no al revés. Lo mismo pasa con muchísimas cosas, con las adicciones, con el alcohol, con las drogas, que las drogas o el alcohol tienen el control sobre nosotros como personas y jamás tendríamos que dejar que eso pasara. Lo mismo es con la autoestimulación erótica en niñas y niños. Tiene que ser hablada para poder ser manejada, controlada y sobre todo disfrutada, porque en realidad el placer es algo que merecemos, a lo que tenemos derecho desde que somos pequeñitas o pequeñitos. ¿Desde cuando un niño o niña puede tener autoestimulación erótica? Desde siempre, y no me dejarán mentir, cuando cambia su pañal, toca sus órganos sexuales y en ocasiones los chiquitos varones tienen erecciones. Ojo, mucho ojo, no eyaculación, nada más erección. La eyaculación se da en la edad de la pubertad, ¿de acuerdo? Que es parte de la adolescencia. Vamos a estar trabajando cada uno de estos temas en posteriores videos y estoy segura que les van a interesar y les van a gustar mucho. Por favor, siéntanse libres de comentar aquí en este video, en la cajita de comentarios y sobre todo darle like, compartirlo para que más personas estén conscientes de la importancia del tema y sobre todo de que nuestras niñas y niños puedan crecer libres, felices y mucho más en la conciencia, mucho más que nosotros, porque sí crecimos con muchos traumas y con muchos prejuicios. Gracias, esto es Pregúntale a Celeste.